Para cerrar esta primera jornada tenemos un panel esencial titulado IA y ciberseguridad, una relación de simbiosis. Para ello nos acompañan María Luz Loureiro García, catedrática de la Universidad de Santiago de Compostela, Julio Rilo, director general de Inixia y cátedra de la Universidad de Oviedo, Francisco Herrero Triguero, catedrático del Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial en la Universidad de Granada, Juan Manuel Corchado, catedrático en el área de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial en la Universidad de Salamanca. El panel será moderado por Isabel Fernández, rectora de la Universidad Alfonso X el Sabio. Buenas tardes a todos. A los que nos habéis elegido estar aquí en este panel, esta es la mejor mesa de todo el Congreso, ya lo veréis, os lo puedo asegurar. Gracias sobre todo a nuestros ponentes que vienen de sitios muy distintos y quieren estar aquí con vosotros para compartir un tema que, bueno, desde la teoría y la práctica ya veréis lo que nos cuenta. Tengo el lujo de compartir el panel con la doctora María Luz Loureiro, que es catedrática de Fundamentos de Análisis Económico de la Universidad de Santiago de Compostela y es miembro numerario de la Real Academia Gallega de Ciencias. Julio Rilo, director general de Inixia y director de la cátedra de la Universidad de Oviedo, ingeniero informático por la Universidad de Oviedo, socio fundador de la empresa Inixia, como os decía, que está especializada en seguridad y comunicación, y la cátedra I al cuadrado, inteligencia analítica avanzada. Luego intervendrá el doctor Francisco Herrera, catedrático de inteligencia artificial de la Universidad de Granada. Hay personas aquí que estoy presentando y soy consciente que no necesitan presentación, pero me vais a permitir porque lo hago por educación, ¿verdad? Director del Instituto Andaluz de Investigación en Ciencia de Datos e Inteligencia Computacional, académico también numerario de la Real Academia de Ingeniería de España, y el profesor Paco está incluido en el listado de autores altamente citados de Clarivate en Computer Science e Ingeniería. Y por último, nuestro querido rector Juan Manuel Corchado, rector desde hace poquito de la Universidad de Salamanca, pero no está aquí por ser rector, está aquí precisamente por ser un referente europeo en inteligencia artificial. Es director del grupo de investigación Visite con B porque significa Bioinformática, Sistemas Inteligentes y Tecnología Educativa, y del IoT Digital Innovation Hub. Además es profesor visitante del Instituto Tecnológico de Osaka y de la University Malaysia Kelantan. Bienvenidos, y como solo tenemos 40 minutos, con un título tan estimulante como este, como la simbiosis entre inteligencia artificial y ciber, me encantaría pediros solo 2 minutos, pero que en 2 minutos dierais vuestra visión personal para que no estuviera guiada por preguntas. ¿Te animas? Venga, me animo. Gracias, María Luz. Como tú quieras. Venga, gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Un placer poder estar aquí con todos ustedes hoy. Y tenía preparada una pequeña presentación sobre cómo yo entiendo la simbiosis entre ciberseguridad e IA y qué podemos entender de ambas. Y lo que más me interesa a mí, yo soy economista, trabajo en economía y fundamentalmente en economía ambiental. Entonces, ¿cómo veo yo esta relación simbiótica que a su vez se fortalece o a veces no se fortalece, dependiendo de las direcciones de fuerzas, entre IA y ciberseguridad? Para mí, esta es una relación en la cual ambas, tanto IA fortalece a la ciberseguridad y la ciberseguridad puede fortalecer de vuelta a la IA, teniendo en consideración que yo trabajo desde una perspectiva no especialmente desde desarrollo de sistemas informáticos que mejoran o son capaces de mejorar técnicas para evitar phishing, para evitar contenido abusivo, etcétera, etcétera. En mi trabajo, aquí con el proyecto de INCIBE, yo me centro en uno de los riesgos más importantes que hay a nivel mundial y que afecta a la ciberseguridad y, como consecuencia, también la IA, y que son otros riesgos que no están asociados a la tecnología ni al uso de las tecnologías. Yo me centro en riesgos externos y me centro en riesgos ambientales, especialmente aquellos asociados a eventos extremos relacionados con el cambio climático.
¿Por qué es esto importante? Bueno, pues porque, por ejemplo, durante la COVID, el phishing aumentó un 400% de acuerdo al FBI y a otras instituciones de relevancia a nivel internacional. Entonces, hay una correlación entre la existencia de eventos extremos y determinadas prácticas de ciberseguridad. Podríamos hablar mucho de riesgos, pero yo me trato de centrar en mi trabajo en riesgos ambientales y su impacto en riesgos sociales, centrándome especialmente en eventos extremos. ¿Por qué esto? Porque es precisamente durante el proceso que suceden estos eventos externos que se producen muchos ataques de ciberseguridad. ¿Por qué? Bueno, pues porque los agentes involucrados utilizan la crisis, ¿no? Ahí también, a su vez, pues porque suceden muchas cosas a la vez. Hay interrupción de infraestructuras críticas, que son fundamentales, hay denegación de servicios y demás, y como consecuencia de lo mismo, muchos de estos eventos se registran como interrupciones de infraestructura crítica y no como lo que son. Entonces, también hay un problema de datos muy importante a la hora de estudiar el impacto de eventos extremos en ciberseguridad, con lo cual la IA también nos puede ayudar a resolver cuáles son los elementos más importantes. En resumen, para mí, la IA y ciberseguridad definitivamente se pueden retroalimentar siempre y cuando exista la regulación adecuada, que es fundamental, y que también luchemos no solamente contra los riesgos reales y objetivos, sino también contra determinados riesgos subjetivos, como por ejemplo la desinformación. La desinformación aparecía como uno de los riesgos más importantes que veíamos anteriormente. Ya para concluir, efectivamente, la colaboración internacional y también desde la perspectiva económica, inversión, mucha inversión. Podríamos quedarnos horas y horas hablando de lo urgente que es la regulación y quién va a regular a las grandes multinacionales que se ocupan de darnos noticias, a las grandes multinacionales que se ocupan de darnos servicios cibernéticos, etcétera, etcétera. Pero la regulación hoy por hoy es crucial. Así que simplemente es una relación de simbiosis con sus tiras y aflojas que necesitan una mejor regulación y un mejor también análisis de lo que es no solo el problema en sí mismo, sino el contexto del problema y el ambiente del problema. Gracias. Muchísimas gracias, Mariluz. Como veis, tenemos una mesa donde tenemos especialistas en ciber, especialistas en IA, investigación en sus etapas más embrionarias, investigación aplicada, pero también empresa. Julio, ¿eres tan amable de compartir tu visión personal de esa simbiosis que estamos ahora mismo viviendo desde la empresa Ciber más IA? Claro, Isabel. Buenas tardes y gracias a todo el público. No quisiera empezar sin mencionar a verdaderos referentes nacionales a nivel mundial, como el doctor Llorens Huguet, que fue el primero que dijo criptografía en España en los años 70, ¿no? Cuando ni Guardia Civil, ni Ejército Español, ni Policía Nacional, ni nadie decía criptografía. El doctor Santos González, que dinamizó el tejido empresarial de tecnologías de este país, y bueno, mis compañeros que son referentes en AIA o que no quieren que lo diga a nivel europeo. Me toca ciberseguridad, el panorama es un poco desolador. Quiero eliminar, o me gustaría eliminar, en mi humilde opinión y la de mis compañeros matemáticos, la palabra inteligencia de la ecuación. Esto no es inteligencia. Estos son dos vertientes en las que venimos trabajando hace años, que son Big Data, como nos ilustró nuestro compañero matemático Finzelmanov, la detección de patrones de comportamiento en espacios multidimensionales, un viejo problema matemático en el que habíamos vivido en la oscuridad hasta ahora, y la elevada capacidad de cómputo nos está dando luz, por fin, a esto. Y el aprendizaje automático, como decía Turing, en un juego de imitación. En este sentido, teníamos avances muy importantes en visión artificial, en procesado del lenguaje natural, coche autónomo, armamento, que deciros, basado en técnicas mal llamadas inteligencia artificial, en mi opinión. Y hay una simbiosis enorme con la ciberseguridad, una oportunidad única, en mi opinión. Esto no es NFT. Hay mucho hype, hablaremos de ello también. No tiene por qué ser malo el hype, estrictamente, pero hay muchísimo hype, muchísimo interés comercial. Y también tenemos que hablar de la antibiosis, ¿no? Porque una vez más, como bien decía el ponente anterior, los malos van por delante, tienen la sartén por el mango. Tenemos que regular, efectivamente, tenemos que hacer muchas cosas en Europa, pero mientras lo hacemos, otras naciones no lo hacen y están volando, ¿no? China, Estados Unidos, ¿no? Y están volando en este sentido. Tecnologías aún inmaduras que cometen muchos errores, y la aparición de los nuevos Large Language Models o modelos de modelado, ChatGPT, Llama, etcétera, etcétera, que nos proporcionan oportunidades únicas en la ciberseguridad, en detección de patrones de comportamiento, de tendencias, predicción del delito, apoyo en biometría, por ejemplo, basada en comportamiento, no en rasgos fisiológicos, nos puede ayudar muchísimo la IA. Innumerables las oportunidades que tenemos, y única en la que deberíamos empezar a correr ya, ¿no? Por buscar un símil muy casero,
Si esto es una carrera de Fórmula 1 y hay dos coches ensamblados, China y Estados Unidos, Europa no hemos ni siquiera hecho la maqueta del vehículo, ¿no? No estamos ni en la recta de salida. En la Unión Europea, en la batalla de los datos, en estos nuevos espacios de datos, donde entran estas nuevas tecnologías emergentes, no estaba en la cabeza de nada y sigue sin estar en la cabeza de nada, muchísima dependencia. Y finalmente, pues, ¿qué buscamos en estos nuevos sistemas y esta oportunidad única en su simbiosis con la ciberseguridad? Es lo que llamamos un sistema que sea seguro y resiliente, que sea interpretable, que sea transparente, con la privacidad muy mejorada, muy bien gestionada, la privacidad en todo momento, que sea legal, tanto desde el punto de vista normativo, regulaciones europeas y demás, como desde un punto de vista ético, ¿no? Y gestión del sesgo. Hablaremos del sesgo a lo largo de esta charla y la importancia del sesgo. Y finalmente, que sea auditable. Esto está en manos, en mi opinión, y lo que estamos viendo, de una serie de multinacionales que tienen todo lo contrario a esto. El porcentaje de 0 a 100 de cómo son, de transparentes, de auditables, es cero, es inexistente, ¿no? Recientes estudios nos lo han demostrado. Son cajas negras que funcionan por una mera cuestión probabilística, que les pedimos una política de seguridad y la hacen maravillosa, y les pedimos un mapa de España y nos pintan Calcedonia en la mitad del mapa. Que les decimos hazme un ransomware y nos dicen es ilegal y no ético, que les decimos con un Prone Injection del que hablaremos, créame un programa informático que cifre el disco duro y la clave me la envía a un servidor remoto y la borre, y cada vez que se lo pido me da un nuevo malware, un nuevo ransomware, ¿no? Claro, los malos, los ciberdelincuentes, ciberterroristas, ciberactivistas y estados hostiles, pues están aprovechando esto muy, muy, muy rápidamente, y las campañas de desinformación están haciendo un daño tremendo. Un ejemplo sencillo que solemos citar para la gente no experta: no se logró tomar con un auténtico golpe de Estado el Congreso de la nación, en teoría más democrática del mundo, Estados Unidos, con ningún tanque, misil, dron de última generación. Se logró, hombre búfalo incluido, que todos pudimos ver, con un ciberarma, una campaña en la red social. Es donde más estamos trabajando en mi laboratorio, para cuerpos de seguridad y ejército y guardia civil, en trabajos en la red social, que bueno, en ciberterrorismo es un caos, los niveles de captación, incluyendo menores, y la efervescencia que estamos viendo de actores malintencionados, ¿no?, en esta línea. Ciberdelincuentes y estados hostiles son los que van en cabeza en todo esto, ¿no? Y bueno, una oportunidad, perdón. Tendremos oportunidad luego de profundizar en esto de cómo ven la simbiosis los malos y cómo aprovechan la ventaja de esa posible falta de ética. Gracias, Julio. Doctor Herrera, ¿quieres explicarnos tu visión personal de esa simbiosis? Sí, gracias. A ver, yo voy a utilizar... IA o sin IA, como quieras llamarlo. Con IA claro, o los problemas dentro de la IA. Utilizo transparencias. Supongo que en un momento... Ahí están. Bueno, yo la breve introducción le había llamado Safe and Secure Artificial Intelligence. La inteligencia artificial genera un problema adicional en el ámbito de la seguridad y ciberseguridad. Por un lado, una tecnología que se puede utilizar, como ha llamado Julio, pues la llamada Big Data, el poder hacer el análisis de patrones, pero realmente con la inteligencia artificial nos encontramos un problema grande. Los distintos informes sobre el llegar a obtener una IA fiable, tanto el planteamiento Altea y la Comisión Europea, la orden ejecutiva de Biden del 30 de octubre, donde sitúa una IA fiable, de componente seguro, safe y segura, ante ataques, o los propios objetivos de la OCDE, donde se habla de robustez y seguridad. La seguridad es un aspecto esencial en este ámbito, y cuando hablamos de unidad segura es un largo camino por recorrer. Se empieza a hablar de inteligencia artificial segura y internacionalmente, o en inglés con el A-Safety como terminología, y estamos hablando de un conjunto de líneas muy importantes que están naciendo, como se puede decir. La robustez ante perturbaciones de los algoritmos, toda la parte ética de las máquinas y el alineamiento de la IA, los objetivos de la IA. Podemos atacar al objetivo que se plantea la IA. Los sistemas inteligentes aprenden con un objetivo alimentados por datos. Si conseguimos atacar al objetivo que hay, va a haber un desalineamiento total, y este es uno de los grandes problemas actuales. La necesaria monitorización en todo momento del sistema de IA y lo que se conoce como seguridad sistemática. El ataque, la propia ciberseguridad y el ataque externo de adversarios.
Se dice que actualmente no existe ningún sistema de IA que no pueda ser atacado. Aquí pongo un ejemplo en este vídeo, el clásico jersey invisible. Podemos tener un sistema de IA para un control de seguridad, para detectar personas, y estamos viendo cómo un conjunto de ingenieros consiguen al final diseñar un patrón de no detección de personas. Estamos viendo un jersey de colores, un conjunto de píxeles de colores, rompe totalmente el comportamiento del modelo de deep learning asociado y desaparece la persona. No hay sistema de IA seguro que no pueda ser roto y al final tener un ataque de adversario, lo cual provoca un problema muy, muy importante de análisis de la seguridad externa y de los ataques externos. Vamos a ver desaparecer el jersey, se compuesta la persona, aparece el jersey y aparece la persona. Este es uno de los muchos ejemplos que tenéis actualmente que tenemos del ataque de adversario y de los problemas de seguridad de la IA. Si entramos y analizamos los modelos de lenguaje, ahora el mes que viene se cumplen 2 años de la llegada del ChatGPT, de abrir estos modelos de lenguaje, el conjunto de riesgos, tanto de comportamiento como de seguridad, es tremendo. Yo tengo un equipo trabajando en LEM, donde estamos trabajando bastante en la parte de seguridad, y como ha comentado Julio, la posibilidad de inyectarle para hacer malware malvado y hacer todo tipo de ataques. Estamos haciendo estudios y la facilidad es tremenda. Cualquier fine-tuning de un modelo de lenguaje le puede meter cualquier ataque que después lo va a desplegar. Con lo cual hay unos peligros tremendos de los cuales no se es consciente ahora mismo en el uso del modelo de lenguaje si no se atajan adecuadamente. Y luego tenemos un camino por recorrer. Ya hoy en día todas las grandes multinacionales están hablando que vamos hacia una IA general, hacia una inteligencia artificial que emula el comportamiento humano y es cognitiva, la llamada Artificial General AI, allí en su término. Recientemente un estudio de Google por Shane Leck dirigido, que es el líder de estos estudios en Google de ir hacia una IA general, nos plantea una escala de distintos niveles de IA, desde una IA emergente hasta una IA competente, experta, virtuosa, hasta superhumana. Esto va a ocurrir y las grandes multinacionales tecnológicas nos dicen que puede llegar en la siguiente década. Es una realidad que los estudios van ahí y esto nos sitúa en un escenario de un riesgo tremendo. Cuanto más avanzados sean los sistemas de IA, obviamente va a haber un peligro doble direccional. El uso de esos sistemas de IA para gestionar ataques, como la propia vulnerabilidad que pueda haber en ello, que cualquier ataque a un sistema pueda ser de consecuencias catastróficas. Ya hay una regulación europea de escenarios de riesgo en los que hay que tener una regulación en la IA y una serie de requisitos, pero por ejemplo hay un ámbito que es el uso de la IA en instalaciones críticas. Cuanto más compleja sea la IA, cualquier ataque al propio sistema de IA puede ser un ataque tremendo a las instalaciones críticas de cualquier país. Por lo tanto, estamos en un escenario de realmente en el que hay que diseñar estrategias de comportamiento seguro y de seguridad de la IA. Y, por supuesto, esto asociado a los riesgos extremos, que, como ha comentado María, hay una conexión y estudios que nos están mostrando que hay una conexión directa entre riesgos extremos en cualquier ámbito mundial y la potencial uso de la IA para potenciales ciberataques, lo cual nos genera una complejidad aún mayor. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y para completar la foto de nuestros participantes, Juan Manuel, querido rector, ¿eres tan amable efectivamente de ilustrar desde tu punto de vista esta simbiosis? ¿Cuál es tu perspectiva? Sí, lo voy a intentar hacer en 2 minutos, porque aquí mis compañeros ya me han comido parte del tiempo para poder avanzar con el resto de cuestiones. Claro, nosotros empezamos a trabajar en el tema de la ciberseguridad mucho después que la inteligencia artificial, porque trabajamos en proyectos muy aplicados y nos dimos cuenta que una pregunta recurrente que tenían las empresas con las que trabajamos: oye, pero esto lo puedo implantar seguro, y empezamos a decir, pues esto es tema tuyo. Me dijeron, no, tema tuyo, no, si me vendes un sistema que sea inteligente tiene que tener seguridad. Y empezamos a montar un equipo de ciberseguridad y nos dimos cuenta que el completar lo que hacíamos con pequeños SIEMs, pequeños SOC, nos iba muy bien para poder crear sistemas mucho más fiables. Con el tiempo nos hemos dado cuenta, sobre todo con la aparición de la IA generativa, que estos sistemas de seguridad que empezábamos a utilizar podían mejorarse de forma significativa con algoritmos de inteligencia artificial.
y eso es lo que hemos hecho y lo que estamos trabajando ahora. Y bueno, está por aquí Jesús, que con él y con su empresa hemos desarrollado productos de este tipo con esta nueva tecnología y IA generativa para fuerzas de seguridad del Estado. Y luego, a partir de ahí, ¿qué nos hemos dado cuenta nosotros? Que es muy importante hacer otra vez el recorrido inverso y volver a utilizar la seguridad y la tecnología que otras herramientas de trazabilidad del dato como el blockchain nos dan para garantizar la seguridad del dato, no ya de los algoritmos, sino también del dato y del uso de estos algoritmos por parte de la inteligencia artificial. O sea, que yo creo que esto no es algo como que fue primero el huevo o la gallina. En este caso yo creo que ambas tecnologías están tan sincronizadas, que las sinergias son tan fuertes que no se puede concebir un algoritmo de inteligencia artificial sin los mecanismos de seguridad del algoritmo, del entorno y del dato. Y yo creo que la inteligencia artificial tiene una aplicación también muy directa ahora mismo en todos los SOCs, en todos los SIEMs que hacemos y que están en el mercado, y que nos van a permitir llegar a alcanzar unos niveles de seguridad más altos para evitar que los malos vayan por delante. Será difícil. Muchísimas gracias. Aprovecho que nos tiras el guante porque era una de esas preguntas que estábamos antes comentando. Claro, estamos hablando constantemente en todo lo que tiene que ver en sistemas inteligentes, no hablo de cibersistemas inteligentes, y el papel predominante de la ética, como algunos ya habéis mencionado. Por otra parte, ¿en qué situación nos pone cuando hablamos que los malos que no tienen que obedecer a los mismos principios éticos, tanto en IA como en ciber, desde vuestra perspectiva, eso les da una ventaja competitiva? Y además, ¿cómo debemos protegernos, porque no queremos renunciar a la ética, para hacer una buena labor en esa simbiosis IA-ciber para defendernos de los malos? Nosotros que se supone que debemos preservar, mantener e implementar esos principios éticos. Francisco, tú nos hablabas precisamente de este tema muy explícitamente. Sí, desde la perspectiva de la inteligencia artificial, ahora hay dos áreas fundamentales relevantes. La explicabilidad para hacer que en el uso, en la penetración que está viendo la sociedad, pueda explicar al que tiene que tomar las decisiones el porqué de las decisiones. Es un área fundamental, con una eclosión tremenda, que ha tenido su eclosión en los últimos años, y el área que actualmente está eclosionando dentro del paradigma de la IA fiable es todo lo que está relacionado con la seguridad, con los ataques de adversarios. Porque hay que tener, por un lado, caracterizar de alguna forma el sistema para que si llega un adversario intentar pararlo, caracterizando los datos antes de que te llegue, y en segundo lugar, lo fundamental es la monitorización de los sistemas de IA para el momento que haya un comportamiento anómalo, y al final entramos en el modelo clásico de ciberseguridad, parar inmediatamente el sistema. Entonces, necesita todo sistema de IA, va a necesitar en un ámbito crítico, podríamos decir, otra capa de sistemas de IA que va a tener que monitorizar en todo momento el comportamiento y la posibilidad de un ataque. Va a ser muy difícil evitar que pueda haber ataques, eso lo sabemos. Claro, el ataque a un sistema de IA es que puedes cambiar su comportamiento y tener un comportamiento contrario de ataque o de engaño en un ámbito médico, que te dé un diagnóstico equivocado en un hospital o en una central, en cualquier infraestructura crítica, que haga un comportamiento de ataque a la propia infraestructura. Entonces vamos a tener que implementar continuamente modelos de seguimiento y de caracterización del comportamiento del sistema. Entonces vamos a tener que ir siempre, bueno, esto no es un bucle de que haya un algoritmo, control algoritmo, un tercer algoritmo, pero sí que vamos a tener dos capas, el sistema real y toda una capa de seguridad que esté controlando el comportamiento del sistema. Muchas gracias. Esto es un debate, por lo tanto, vosotros sentiros libres de intervenir y ser vosotros los que respondáis. Julio, ¿tú qué parte importante de tu trabajo, de tu equipo, perdón, es innovar para ayudar a tus clientes a protegerse de los malos? ¿Es una desventaja que los malos no tengan que obedecer a los principios de la ética para desarrollar sistemas mucho más complejos, no necesariamente transparentes, no modelos paramétricos? ¿Cómo lo veis desde Inixa? Hace 2 años, cuando salió GPT, evaluamos 3 riesgos. Dijimos, desinformación e ingeniería social nos preocupan sobremanera. Ha pasado. Hemos vivido la capacidad de tomar el control de una nación con desinformación a lo social.
Divide y vencerás. Decíamos, bueno, hay 3 medidas que con voluntad podemos armar de manera inmediata para acabar con la desinformación. Enumerábamos un código penal severo. Un código penal severo. El que juegue con desinformación va a ver las consecuencias. Un sello criptográfico. Tenemos la capacidad matemática y en criptografía de hacer que cualquier contenido digital en el ciberespacio, en los nuevos espacios de datos, pueda diferenciar si se ha sido generado por una IA o por un humano. Solo es cuestión de querer. Las multinacionales no quieren. Meta, etcétera, nos dirán lo que quieran, pero no lo quieren hacer. Y educación, educación y educación. No estamos educando. En Asturias nos estamos esforzando, Santos, Chelo y todo el equipo, Maribel, Esther, que están ahí, estamos cogiendo a todos los institutos ESO, dándoles clase, nos estamos volcando, les enseñamos hasta el método de la Scitala, les enseñan en un trabajo ímprobo que hacen con una vara de madera, cómo se envolvía una tela, si el diámetro coincidía tenías la clave, con ejemplos prácticos, con un cariño que le están poniendo ahí esta Esther, ¿no? que es inaudito. Pero no estamos educando realmente a la ciudadanía, ¿no? No estamos haciendo un sello criptográfico, las multinacionales no quieren y el Código Penal irá a su ritmo. Con voluntad, colaboración y cooperación entre todos debemos abarcar ya el problema. Un problema de complejidad poliédrica ya era la ciberseguridad, elevado a la enésima potencia, la complejidad del problema, ¿no? La ética, el sesgo, bueno, es que podríamos no terminar, Isabel. Aquí estamos algunas universidades. Entonces, desde las universidades, ¿cómo deberíamos o podríamos contribuir a esa formación más divulgativa? No estoy hablando de integrarla en la educación formal, sino esa vocación que tenemos no solo de investigar también y de producir y transferir innovación, sino educar a la sociedad. Sí, yo creo que aquí tenemos que utilizar el sentido común, sobre todo, y analizar bueno, pues, los problemas desde el sentido común y los desarrollos desde el sentido común, y también tener muy presente qué tipo de sistemas estamos desarrollando. Por ejemplo, no es lo mismo desarrollar un sistema médico, que yo siempre lo entiendo como un sistema, un mecanismo de ayuda a la toma de decisiones, que por encima de él siempre tiene que haber un especialista, un equipo que supervise lo que hace. Tenemos herramientas incluso como el aprendizaje federado, que para los sistemas industriales nos puede ir muy bien, porque siempre vamos a poder comparar entre muchos sistemas cómo evolucionan, cómo mejoran, cómo se desvían y trabajar de forma colaborativa para evitar pues las malas influencias, por ejemplo. Y luego tenemos que también conocer sistemas que se pueden automatizar perfectamente con inteligencia artificial y que tampoco son tan críticos como bueno, cuando sacamos un coche de un parking y se nos abre la barrera automáticamente después de haber pagado. Nadie quiere ahí una supervisión humana, tampoco va a ser un problema, puede haber un hackeo, pero tampoco es una cosa tan crítica. Y luego lo que sí está claro es que tenemos que ser imaginativos para luchar contra aquellos que tienen herramientas que nosotros no tenemos. Yo creo que algo que caracteriza a Europa es la sensatez y la seguridad en el trato de los datos, del uso de la inteligencia artificial. También es un problema ser tan cicateros. Vemos que hay grandes inversiones en máquinas en todo el mundo que aquí no se ven, y los experimentos que se han hecho con alguna empresa francesa que todos conocéis no han sido muy buenos y la han puesto en una situación muy complicada. Y a partir de ahí lo que tenemos que garantizar es que, no sé, tecnologías, por ejemplo, que nos facilitan la trazabilidad del dato, la seguridad del dato, como el concepto, por ejemplo, de los oráculos que utilizamos para garantizar que la información que mantenemos en una blockchain es segura y fiable. Bueno, podemos utilizar conceptos y herramientas de ese tipo para que los datos que utilizan los algoritmos de inteligencia artificial pues estén de alguna forma certificados hasta un punto y que sean inaccesibles por terceros. Yo creo que hay herramientas que vamos a ir avanzando. En Europa yo creo que se requiere más inversión en la dirección adecuada para que todos dispongamos de grandes suites que nos permitan hacer cosas de verdad potentes y no tener cosas como Llama 3 y cosas de estas. Por PACA están muy bien, pero no son la solución para hacer los grandes sistemas que ya se están haciendo a nivel mundial fuera de Europa y que aquí podríamos hacer porque tenemos la capacidad humana, pero no los recursos a nivel de hardware. En todo caso, yo soy muy optimista. Creo que a pesar de los pesares y a pesar de que bueno, los malos siempre están ahí, realmente tenemos millones de sistemas informáticos funcionando en este país. Son unos cuantos
por ejemplo, quizás miles que se atacan con éxito, pero todos estamos a diario siendo atacados y podemos repeler esos ataques. Y bueno, pues hay que ser imaginativos y desde luego siempre trabajar desde la honestidad, desde la ética y garantizando la seguridad de los datos y evitando todo tipo de sesgos. Mariluz. Bueno, pues yo tengo una visión un poco distinta y un poco más negativa. Trabajo mucho con alumnos entre la franja de 18 y 22 años y los veo completamente manipulados por los medios sociales, el social media, ¿no? El TikTok, etcétera, los filtros, etcétera. Y su discurso y su forma de actuar es muy, muy diferente a lo que aquí estamos hablando. Bien es cierto que hay algoritmos para detectar infinidad de cosas, pero ellos viven en la época de poner un filtro que salgan guapos, les da igual si es él o ella directamente, viven de imágenes de ciencia ficción y viven de noticias que en cierta medida son ciencia ficción. Y eso a mí me preocupa muchísimo, la parte de los bulos encubierto en el medio de periódicos, en el medio de distintos medios informativos o en el medio de lo que sea. La parte esta de bulo que es tan sutil, que no es tan fácil de identificar, ni siquiera por un Large Language Model bien diseñado. Algo muy sutil, muy bien elaborado, que incluso si acusas a alguien de decir, bueno, usted está enviando bulos, no, yo estoy ejerciendo mi libertad de expresión. Yo simplemente en esta red social que siguen billones de personas, yo digo, empiezo mis frases como yo pienso que, o es mi impresión que. Aunque desarrollemos mucho un código penal, es su impresión que no es delito per se, ¿no? Entonces me preocupa mucho esa forma tan sutil que tenemos los humanos, ¿no? Muy, muy sutil, mucho más sutil por ahora que las máquinas, afortunadamente, de crear pues, estas circunstancias en las cuales es muy problemático llevar adelante una sociedad informada, como Julio decía, una sociedad capaz y desarrollar lo que es la tecnología para nuestros propios propósitos. Me gustaría, sé que nos queda muy poquito tiempo, pero hay una pregunta que os tengo que hacer. Si me permite, sí. en lo que habéis comentado. Marcos Calvert, que es un filósofo asesor de la Comisión Europea, para mí uno de los referentes a nivel europeo, acaba de escribir un libro sobre los peligros de la IA en la democracia, cómo la IA puede hacer peligrar la democracia. Acaba de salir, hoy mismo lo he visto, que ha salido en castellano. Estaba en inglés, Marc estuvo hace un mes en Granada dando una charla sobre el libro, y él hablaba, a mí me dejó muy preocupado, porque además es un eticista realista, pero hablaba de los grandes peligros, la desinformación, por supuesto, y él hablaba que además de toda aquella tecnología que se pueda utilizar para evitar la amenaza en cualquier proceso electoral, él incidía en la educación para poder ser capaz de no prestar atención a cualquier información que se puede crear en redes sociales. Actualmente la información escrita todavía la puedes, hay una manipulación total, pero la de la imagen es tremenda. Es imposible distinguir la imagen real de una imagen al ojo humano de la imagen real. Entonces Marc hablaba, insistía que la educación que estoy hablando es la esencia de la democracia para evitar los ataques que desde la IA se va a poder hacer a la democracia. Y estamos en la punta del iceberg de la IA generativa. Lo que vamos a tener dentro de 3 años, Zuckerberg presentaba un vídeo de su último sistema hace unos días, donde se veía que pasaba a estar vestido de romano a estar en una máquina de fuerza. Era impresionante. Con lo cual, lo que vamos a encontrar en el futuro es tremendo. Entonces, yo creo que la educación es fundamental, pero tenemos que ser conscientes de ello y tiene que prestarse una atención especial a nivel de todos los gobiernos para incidir en ello. Muchas gracias, Francisco. No puedo estar más de acuerdo en la importancia del pensamiento crítico, si tenemos que resumirlo muy mucho, porque eso se puede trabajar desde cualquier nivel educativo, desde muy pequeños, ¿verdad? No podemos irnos porque, si no, nuestros invitados no me lo perdonarían a mí. Necesito preguntarte, y a los demás también, brevemente, pero como especialista en riesgos extremos, donde parece que a nuestro entorno, a la vista de los datos, y ahora sí que hablo de datos y no de impresiones, estamos sometidos o expuestos por la globalización a un número bastante creciente. En tu opinión, si miras hacia el futuro, ¿qué tecnologías tienen que venir a ayudarnos
a esto, a lo que es la simbiosis de la IA y de la ciber, en términos de qué tecnologías pueden actuar como facilitadores. O sea, a todos se nos ocurren algunas, pero sois mejores vosotros como especialistas los que tenéis que ayudarnos. ¿Cómo ves el futuro? Bueno, yo el futuro lo veo apoyado por sistemas inteligentes de decisión. Mucho de lo que tenemos que hacer en el futuro va a ser dictaminado quizás por máquinas bien programadas que son capaces de analizar infinidad de datos y que hacen, pues sería como una protección civil con IA, por decirlo de alguna forma, ¿no? Donde múltiples variables entran a la hora de analizar el riesgo o la situación de riesgo y determinan qué variables son las causantes de, y no la correlación de efectos. Es decir, la causalidad es el tema que está sobre la mesa desde la perspectiva de análisis de riesgos y especial riesgos extremos, porque se juega mucho, se pierde mucho cuando ese riesgo extremo puede suceder, aunque hay una probabilidad cada vez más baja. Pero bien es cierto que, como tú dices, Isabel, cada vez más recurrente. Entonces, para mí, lo que tiene que suceder es pues, avances significativos en lo que es la tecnología de datos, que ya está ahí, ¿no? Pero hacerlos incluso de uso común. Pues hacer análisis súper sofisticados de uso común para tener efectivamente esos sistemas inteligentes que ya están siendo utilizados, pues, por ejemplo, cuando se lanzan cohetes en Cabo Cañaveral y demás, pues hacerlos estándares. Gracias. Un titular, tecnologías inminentes que vienen a potenciar esa simbiosis, Julio, además de la educación. Además de la educación y la educación. La privacidad es fundamental. Muerta la privacidad, muerta la democracia. La democracia puede estar en riesgo. Yo no quería dar un mensaje tan alarmante, pero gracias, Paco, que luego me dicen que soy alarmante. Criptografía homomórfica. Criptografía homomórfica. Estamos a punto. Nos falta un esquema Full H. La criptografía homomórfica nos garantiza operaciones sobre los datos cifrados, cifrado continuo. Luego nadie puede monitorizar mis datos. La compañera decía, cuando me hago una foto en Instagram y empiezo a meterle toques, todos estos datos son los que quiere Meta, Google y los demás. Tus dudas, tus miedos, tus inquietudes para trazar tu perfil y hacer una predicción de hacia dónde vas a ir y orientarte en una votación donde quieran, porque somos todos muy iguales. Criptografía homomórfica y yo diría análisis y gestión del riesgo de verdad, pero de verdad. Porque el análisis y la gestión del riesgo que estamos viendo ahora mismo con metodologías del siglo XX, en edificios del siglo XIX, en el siglo XXI, y no tengo ninguna crítica hacia Magritte, la metodología nacional en la cual nos inspiramos, pero no es suficiente. Catálogos de amenazas especializados en IA. Llevamos años trabajando en mi laboratorio y herramientas de análisis y gestión de riesgo en tiempo de diseño de verdad. De verdad, en tiempo de diseño de estos sistemas, análisis y gestión de riesgo, impacto, amenazas, probabilidad y mitigación. Gracias, Julio. Francisco. Para el uso de la IA en todo lo que se llama escenarios de alto riesgo por la regulación europea, el humano asistido por la IA, que siempre la toma de decisiones del humano, y hay un término que a mí me encantó. Hace un mes se publicó unos investigadores de Harvard hablando de centauro, como la simbiosis del humano que pueda tomar decisiones garantizando que primero hay una advice, hay un consejo de la IA, una decisión de la IA, pero que el humano es el que tiene la última palabra. Los humanos tenemos que aprender a tomar decisiones sabiendo que está la IA detrás dando sugerencias. Nunca dejar que la IA sea la que tenga la última palabra, porque la IA puede ser atacada y entonces vamos a ir a consecuencias fatales. Caramba, dicho por uno de los mayores especialistas en IA, Juan Manuel. Bueno, yo voy a decir que para mí lo que va a cambiar el mundo de verdad es la nueva generación de transformers con aprendizaje multimodal, junto con todo lo que es la computación cuántica. Yo creo que eso nos va a traer cosas muy buenas y también muy malas, para las que tenemos que estar preparados. Me faltaba esa parte, así que gracias por traerla, la parte de computación cuántica. Veis que he dado preferencia a escucharles a ellos, a emplear ese minuto final que se reserva el moderador, a resumir las opiniones, porque creo que es mucho más interesante escucharles a ellos. Gracias por venir desde tan lejos, gracias por compartir vuestras experiencias con nosotros y que tengáis una gran tarde todos. Gracias.